Ya nos encontramos en el capítulo 16 de este libro que empezamos este año. Y lo encontramos a Sansón siendo usado por Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Sansón lo vemos como un hombre que desaprovechó todas las posibilidades que tuvo en su vida. Fue formado por Dios en el vientre de una mujer estéril. Fue escogido y designado para una tarea muy noble, tenía que ser juez y salvador del pueblo de Dios, pero lo encontramos sin hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo estaba usando para hacer su voluntad. Porque él estaba enfrentando filisteos, estaba destruyendo al enemigo del pueblo de Dios, pero no estaba ni haciéndolo por el bien del pueblo, tampoco lo hacía buscando agradar a Dios, obedecer a Dios, sino que simplemente lo hacía, como vimos la vez pasada, el Sansón mujeriego, lo hacía por esa debilidad que él tenía con las mujeres. Podemos ver su vida, analizarla a través de su debilidad, las mujeres. Leamos los primeros 3 versículos, dice Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Por un lado tenemos a este hombre musculoso, con el hombre más fuerte del mundo, pero un hombre débil espiritualmente. Fuerte físicamente, pero un hombre débil espiritualmente, y esa debilidad se mostraba en la debilidad con las mujeres. Cuando termina el capítulo 15, nos encontramos que Sansón ora a Dios. ¿Por qué? Pidiendo que agua. Había matado un montón de filisteos y estaba sediento. Pero si Sansón no solamente hubiera pedido agua, además de agua, hubiera pedido también la guía de Dios y que Dios le muestre su voluntad, hubiera sido la voluntad, incluso si hubiera pedido, como enseñó el Señor Jesús a orar: no nos metas en tentación, hubiera sido la oración perfecta para Sansón, para todo lo que venía adelante. Pero simplemente fue un reclamo a Dios: Señor, ¿por qué no me das agua? ¿No ves que me voy a morir? Nunca buscó a Dios para ver cuál era la voluntad de Dios para su vida, sino que él hizo con su vida lo que quiso. Termina el capítulo 15 diciendo que Sansón juzgó a Israel por 20 años en los días de los filisteos, pero nunca podemos pensar que Sansón lo hizo de una manera correcta, sino que todo lo que encontramos, todos los pasos que él fue dando, siempre fue en rebeldía. Wisby hace un comentario y agrega, dice, acerca de la vida de Sansón, dice: qué rápidos somos para clamar por las necesidades del cuerpo, cuando quizás nuestra mayor necesidad está en el interior. Cuánta verdad, ¿no? Nos preocupamos muchas veces de las necesidades físicas, pero cuando el problema más grande lo tenemos dentro del corazón. Y esto le pasó a Sansón. Leímos en el capítulo 16, fue Sansón a Gaza, ¿sí? Descendió nuevamente a la región filistea, y no a cualquier ciudad. Gaza era la capital filistea. Así que, y como leímos, dice que vio una ramera y se acostó con ellos. En estos primeros 3 versículos,
funcionan en un vínculo entre lo pasado y lo futuro, ¿sí? No cambió nada la vida de Sansón y simplemente muestra el típico patrón en la vida de Sansón. Ser atraído hacia una situación peligrosa y debido a su debilidad con las mujeres. Es el patrón que podemos ver en la vida de Sansón. Ser atraído a una situación peligrosa debido a la debilidad con las mujeres. Parece un déjà vu que ya ocurrió que ya le vimos en el capítulo 14 cuando también fue a Timnat, ¿sí? Lo mismo ocurre en esta, lo vemos nuevamente a Sansón descendiendo, ¿sí? Y esto de descender también lo podemos ver en el plano espiritual. Él no fue aumentando su relación con Dios, ¿sí? Como decía Nico, lo importante que es nuestra relación con Dios y donde tiene propósito nuestra vida. Sansón simplemente se fue alejando. Él fue esclavo de sus ojos, viendo unas prostitutas, deseándola y acostándose con ella. Esto de que Sansón pasó la noche con una prostituta y también se dejó ser rodeado por sus enemigos, como imagínenselo, él está buscando esta clase de situaciones, ¿sí? Porque él ya sabe que nadie le puede hacer frente, entonces solo se pone en esas situaciones. No solamente es desobediencia, sino que ya es necedad, porque él se siente ya indestructible. Sansón parece que quería ser usado por Dios, pero fue engañado por su pecado. Él quería mantener externamente el voto nazareno, pero internamente no tenía nada, estaba vacío, no tenía una devoción a Dios, un voto realmente realizado con Dios. Él quería mantener ese voto nazareno, pero poco a poco lo fue perdiendo. Muchas veces cometemos el mismo error que Sansón, pensar que nuestra vida la podemos separar en categorías, ¿sí? Y entonces muchas veces se escucha que quiero pedir por mi vida espiritual. Como que estamos diciendo, en lo otro me la arreglo bien, pero pido por mi vida espiritual. Cuando en realidad o nuestra vida es espiritual o nada está bien. Porque parte de ahí. Somos ahora, el Señor nos hizo participantes de su naturaleza divina y toda nuestra vida es espiritual. No hay un área donde nuestra vida, digamos, no es espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos que empezar a corregir un par de frases que decimos, se entiende que cuando uno dice mi vida espiritual está hablando de su relación con Dios, pero no pensemos que podemos tener el resto de las áreas bien y esa área más o menos, o me está costando esta área, ¿sí? Eso le pasó a Sansón. Hizo sectores de su vida y dijo, bueno, mi pecado lo arreglo yo. Y sin embargo, eso lo llevó a cada vez ir hundiéndose más en su pecado y después las consecuencias que tiene que sufrir. El Señor reclama todo de nuestra vida, no áreas de nuestra vida. No quiere mejorar algunas cosas, quiere cambiar todo, quiere hacer nueva todas las cosas. Cantamos muchas veces, alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu poder. Y eso abarca toda nuestra vida, no un sector, no un área. Estos 3 primeros versículos que leímos muestran este patrón en la vida de Sansón y cómo se va intensificando. Porque hay más imprudencia, yendo a la capital del pueblo enemigo. Hay más adicción al sexo, ¿sí? Antes buscaba una esposa, ahora ve una prostituta y se acuesta con ella. Y también vemos el poder de la trampa, porque rodearon completamente la ciudad para poder atraparlo. Y sin embargo, este ciclo va aumentando y Sansón parece que está todo bien, no pasa nada. Sin embargo, Dios en su misericordia le da fuerza, le da poder y Sansón logra escapar, agarra la puerta de la ciudad
y se la lleva unos 60 kilómetros a una colina cerca de Hebrón, ¿sí? La puerta de la ciudad no solamente significaba la protección de la ciudad, sino que era la puerta de la ciudad donde los funcionarios de la ciudad se reunían para hacer sus transacciones comerciales. Así que Sansón debilita en ese sentido a la ciudad de Gaza. Sansón vemos que no aprende, ¿sí? Mientras más bendición de Dios tenía, ¿sí? Porque él seguía siendo protegido por Dios gracias a esa fuerza, Sansón más se alejaba de Dios. En vez de estar más confiado en Dios, Sansón más se confiaba en sí mismo. Soy yo el indestructible. Y eso lo hacía portarse irresponsablemente. En otras palabras, Sansón usaba las bendiciones que le daba Dios para placer suyo, para finalmente olvidarse de Dios y ser independiente de Dios. Hay un ministro puritano, John Flavel, que lo resumió así, dice: las ganancias externas por lo general van acompañadas de pérdidas internas, mientras que las ganancias internas, como ser más humildad, más dominio propio, por lo general van acompañadas de pérdidas externas, como ser algunas relaciones, pérdida de dinero o carreras. Las ganancias externas, por lo general, van acompañadas de pérdida. Y Sansón recibía muchas bendiciones de Dios, pero por dentro estaba vacío. No tenía una vida espiritual, no tenía nada de fe en Dios, no dependía de Dios, él simplemente dependía de sus fuerzas. Así que vemos cómo el pecado y la gracia operan en dos opuestos, ¿sí? En la vida de Sansón y en nuestra vida también podemos ver lo mismo. La gracia y el pecado operan en dos opuestos. El pecado toma los dones de Dios y las bendiciones de Dios y lo utilizan para nuestro mal, como le pasó a Sansón. Tomó los dones de Dios, las bendiciones de Dios, y en vez de darle gracias a Dios, en vez de ponerlo sumiso a Dios, simplemente eso lo alejó de Dios, pero fue su pecado. Y en cambio, la gracia de Dios toma nuestras debilidades y nuestros fracasos y los usa para nuestro bien. La gracia de Dios usa nuestras debilidades y nuestros fracasos para nuestro bien y para la gloria de Él. Nuestro corazón es pecaminoso, es perverso, y siempre va a buscar que esas gracias, esos dones, esas bendiciones que recibimos de Dios vayan afectando negativamente nuestra vida. A tal punto como le pasó a Sansón de creer que él, gracias a su poder, gracias a su fuerza, él se podía valer de sí mismo sin tener en cuenta en Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y eso arruinó su vida. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos entregue a esos deseos perversos que tenemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Dios los entregó a esos deseos perversos. Y muchas veces Dios permite que nosotros tengamos eso que deseamos, que sabemos que está mal. No porque Dios sea malo, no porque Dios quiere nuestro mal, sino porque es consecuencia de nuestra rebeldía. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos. Porque muchas veces hay un pecado que nos estamos saboreando, algo oculto, y sabemos que está mal. Y qué triste y qué doloroso va a ser para nosotros si en vez de estar luchando con eso y dejándolo, Dios permite, en su voluntad permisiva, Dios permite que nosotros tengamos eso y nos genere el daño que provoca el pecado. Sansón pensaba, no puedo ser derrotado, por lo tanto, hago lo que quiero. Ese era el eslogan de su vida. No puedo ser derrotado, por lo tanto, hago lo que quiero con mi vida. Nosotros a veces decimos, es un pecado pequeño, nadie se da cuenta, no le afecta a nadie.
Y sin embargo, ese pecado va socavando nuestra vida espiritual hasta que nos hace caer. Leamos, ¿alguien puede leer los versículos 4, del versículo 4 al 10? 16, 4 al 10. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, fórmate, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno hará bien. Dalila dijo a Sansón: te ruego que me declares en ti con gran fuerza, ¿cómo podrán ser atados por soñados? Ataren con 7 lindes verdes, entonces me dedicaré de cualquiera de los hombres. Los príncipes del filisteo trajeron 7 lindes verdes, se ató con ellos. Ella tenía hombres en acecho de la presencia. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los lindes y puso fuera del estómago, fuego, no se dejó esto fuego. Entonces Dalila dijo a Sansón y a ella: me han dicho mentiras, descúbreme pues ahora fuego. Sigue la historia de Sansón y tristemente no cambia nada. Él está más comprometido en alejarse de Dios y en hacer con su vida lo que él quería. Y es ahí cuando se enamora, dice, de una mujer filistea, Dalila. Ya se compromete su corazón en una relación con una mujer filistea y que finalmente lo traería a la destrucción. Dice que, como leímos, Dalila es visitada por los principales de los filisteos. Es decir, no fue una familia, no fue un grupo, fueron los que tenían a cargo todas las ciudades filisteas. Los jefes de toda la nación filistea fueron a Dalila a ofrecerle dinero para que ella pueda encontrar el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Qué la motivó? Bueno, la codicia seguramente, pero esto de que hayan ido los principales de los filisteos nos dice que ya Sansón era una amenaza nacional, era una amenaza para toda la nación y ella, si lo entregaba, iba a quedar como una heroína nacional. Así que puede haber sido la plata, pero también esa fama que ella anhelaba. Los principales filisteos no querían matar a Sansón, porque ellos querían sujetarlo simplemente. Él estaba dormido, ellos tenían ocasión para poder ir a matarlo, pero sin embargo ellos querían atraparlo, ellos querían quitarle su poder, capturarlo, torturarlo y burlarse de él. Y con esto mostrar a todas las naciones: wow, miren lo que hicimos nosotros. El fuerte de Israel, el campeón de Israel, el hombre más fuerte del mundo, lo pudimos vencer nosotros. La primera pregunta de Dalila, como leímos, es muy obvia en su intención. Y sin embargo, Sansón, esto no lo hace dudar, no lo hace alejarse, sino que simplemente se queda en ese lugar, no la deja. Parece ser que el pecado de Sansón lo había insensibilizado. Ya no se defendía, ya no veía el peligro, no podía actuar racionalmente y simplemente le miente, pero se queda en ese lugar. La mentira era con 7 cuerdas que no estén secas, nuevitas, ¿sí? Y ella misma lo ata, como leímos. Ella le entra a estos hombres a su habitación, prepara la trampa y le grita: ahí vienen sobre ti los filisteos, y rompe como si nada, sin ningún esfuerzo, las cuerdas. Pero en el versículo 10, que terminó leyendo Osvaldo, dice: entonces Dalila dijo a Sansón nuevamente. Sansón, en vez de irse,
en vez de darse cuenta de la situación del peligro que estaba sobre él, él se queda en ese lugar, no se va. Y Dalila nuevamente empieza a presionar a Sansón. Ella sigue trabajando en esto que ella quería lograr, que era poder tener esa plata que le habían ofrecido. ¿Y por qué Sansón está jugando con un fuego? Porque él estaba, es su arrogancia. Porque él dice que no se despertaba y saltaba así y nada lo podía sujetar. Ese era Sansón, ese era el corazón de Sansón. Yo mismo voy a salir de esta situación. Esa era la motivación de Sansón. Y él no se da cuenta del peligro en el que estaba. Él quería salirse, sabía que iba a salirse con las suyas y los demás dependía de él nomás. Eso es lo que él llegó a pensar. Sansón no conocía su propio corazón y pensó que él tenía la fuerza para poder solucionar todas las cosas. Pero sin embargo esa mujer lo iba a presionar de tal forma que él no iba a poder contener. Sigamos leyendo otro que pueda leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Hasta el 16. Sansón estaba muchos dicen que estaba en una etapa de negación en cuanto a su adicción a esta mujer, y él no quiere dejarla, no quiere soltarla, no ve el peligro en el que él está. Sansón parece que necesitaba tantos los favores sexuales por los cuales era atraído por Dalila, que no podía ver el peligro en el que estaba. Y ella le dice: te burlaste de mí. 2 veces Sansón le miente. Pero sin embargo Dalila sigue presionando hasta que finalmente logra vencerlo. El hombre más fuerte del mundo es vencido por una mujer. Su alma fue reducida a mortal angustia. Ya no pudo soportar y tuvo que confesarle de dónde venía su fuerza. Lo que se ve acá es una relación que es de uso mutuo. Sansón usaba a Dalila en el tema de lo físico, lo pasional, lo sexual, y Dalila lo usaba a Sansón porque quería la plata. Esa era la relación que tenía. En vez de servirse el uno al otro, como tiene que ser una relación de pareja, ¿sí? Ahora hablo del matrimonio, donde los esposos deben servirse mutuamente, ellos se decían el uno al otro: estoy con vos porque te amo, pero con sus hechos mostraban que estaban con el otro porque le era útil. Esa era la relación tóxica que tenían ellos. Podía haber pasión, podía haber romance, pero lo que motivaba
a estar juntos era lo que necesitaban del otro, no que querían entregar su vida para que la otra persona sea feliz, para que la otra persona crezca, ¿sí? Sansón estaba usando a Dalila para obtener sexo y ella lo usaba para obtener la fortuna. C.S. Lewis dijo de esta clase de amor, dice, el amor necesidad, así lo llamó, el amor necesidad clama desde la indigencia. El amor necesidad dice a una mujer, de una mujer, no puedo vivir sin ella. El amor dádiva, sí, que es el otro amor, anhela a ser feliz. También él escribió en un libro que se llama El Gran Divorcio y dijo, no puedes amar completamente a otra criatura si no amas a Dios. Lo que estaba diciendo C.S. Lewis es que nosotros como esposos podemos amar a nuestra esposa como corresponde gracias a que nosotros pudimos conocer del amor de Dios. Nosotros aprendimos a amar a Dios, aprendimos a amar con Dios. Y no podemos amar a otra persona si no hemos conocido el amor de Dios. Lo que vamos a hacer, vamos a usar a esas personas en vez de amarlas. Así que los motivos y la vida interior de Sansón muestran que había falta de amor por Dios. Ese fue el peor pecado de Sansón. Lo que lo hizo más débil fue que había falta de amor por Dios. Y es así cuando Sansón queda en ese lugar, Dalila por fin encuentra el secreto y lo engaña y sabemos cómo termina. Sansón dormía a las piernas de Dalila, ¿sí? Y sin embargo Sansón pensó que iba a levantarse e iba a salir así como las otras veces. Y eso es lo que hizo. Y esa es la motivación que él siempre tenía. Yo lo voy a resolver. Va a ser mi fuerza. Sansón llegó a pensar que era su fuerza la que lo sacaba de los apuros. Y sin embargo leemos que cuando Dalila descubre el secreto y le corta el cabello, ¿qué pasó? ¿Se le fue la fuerza? Sí, pero pasó algo, dice. Jehová ya no estaba con él. Vamos a leerlo. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día, versículo 16 estoy leyendo, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a la mortal angustia, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Al parecer, después de la tercera vez, los filisteos ya no volvieron. Ya no la estaban esperando porque sabía que Sansón la estaba engañando. Pero ahora ya se da cuenta de que Sansón le abrió su corazón y los manda a llamar. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, trenzas, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón pensaba que era su fuerza. Él nunca la vio como una bendición de Dios, de que Dios estaba con él, por eso él tenía su fuerza. Él decía, me voy a levantar y me voy a ir. Y es entonces cuando él pierde su fuerza y recibe las consecuencias de haberse alejado de Dios, de haber roto ese voto nazareo poco a poco. Lo rompió primero tocando un animal muerto.
Lo rompió también en esa fiesta que él preparó, donde literalmente era una fiesta para beber, y él no podía beber. Y ahora, que permitió que le cortaran el cabello. Finalmente Sansón pierde su fuerza y es atacado, le sacan los ojos y recibe las consecuencias de no haber tenido cuidado. Por más que era el hombre más fuerte del mundo, Sansón dejó desviar su corazón tanto que ya perdió todas las bendiciones de Dios, y lo peor que le pudo haber pasado es que Jehová se apartó de él. Nuestra vida como hijos de Dios depende de la presencia de Dios en nosotros. Nuestra fuerza viene de Dios. Todo lo que hacemos tiene que venir de nuestra relación con Dios. No es que podemos servir o hacer lo que sea en nuestra vida si no está nuestra relación con Dios. Eso es lo que le decía al principio. Me gusta cómo Pablo lo ve en 2 Corintios 12:7, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y Pablo también dice: me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios fluye cuando nos damos cuenta que somos débiles, cuando le necesitamos a Él, cuando nos damos cuenta que no podemos pasar un segundo de nuestra vida sin Él. Cuando nosotros empezamos a creernos fuertes por las cosas que podemos hacer, es cuando viene nuestra destrucción. Empezamos a confiar en nuestras capacidades, nos empezamos a enorgullecer de lo que podemos hacer, y esa arrogancia, esa soberbia nos aleja de Dios. Dios mira a los soberbios desde lejos. En cambio, cuando somos humildes, y cuando Pablo dice: este aguijón que me abofetee y que me hace humillarme, que me muestra que soy humilde, eso me ayuda a que no me enorgullezca, decía Pablo, en sobremanera. Pablo termina viendo ese aguijón en la carne como algo bueno para él. Y hay cosas que muchas veces tenemos que darnos cuenta que si las hacemos sin Dios, tarde o temprano nos va a hacer mal. Tenemos que empezar a replantear toda nuestra vida en función de nuestra relación con Dios. Porque si dejamos eso, si descuidamos eso, es cuando empiezan las consecuencias. Es cuando el pecado nos ataca y empieza a engañarnos el pecado y a alejarnos más de Dios. ¿Por qué pensamos que Dios nos va a bendecir? Piénsenlo y respóndanlo para sí. ¿Por qué pensamos que Dios nos tiene que bendecir? A veces los pensamos porque siempre lo hizo, entonces lo va a hacer, lo va a continuar haciendo. Muchas veces pensamos que Dios nos va a bendecir si apretamos los botones adecuados, si hacemos las cosas correctas, entonces Dios me va a bendecir. Estudiamos su Biblia, oramos, venimos a la iglesia y tenemos una vida moralmente correcta a fin de que Dios me bendiga. ¿Es esa la motivación de mi vida? ¿Eso es lo que yo busco para mi vida? ¿O realmente busco hacerlo de esa manera, de una forma mecánica y religiosa, para que Dios me bendiga y me vaya bien? Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro servicio y todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, todo depende de nuestra relación con Dios. Los que ya tenemos años de casados podemos decirle que los peores momentos como matrimonio fueron cuando estábamos alejados de Dios, cuando teníamos un corazón duro y entendimos que nuestra relación con nuestra esposa tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Y eso en todas las áreas, chicos. Les hablo de más chiquito. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, empezamos a fallar en toda nuestra área. Por eso no podemos decir: quiero pedir por mi vida espiritual. No, mi vida toda es espiritual. Y si no estoy bien con Dios, por más que haga muchas cosas bien, no sirven de nada. Lo principal en nuestra vida, y es lo que no entendió Sansón, es que tiene que ser
en esa relación con Dios. De ahí viene nuestro poder, de nuestra relación con Dios. No pudimos terminar con Sansón. Seguramente Pablo va a terminar en la próxima reunión. Dejamos un tiempo para que puedan comentar o opinar sobre este capítulo.